Gracias, Ivo. Bueno, vamos a otro tema que nos preocupa. Vamos a tomar contacto con Iván Carvajal, que está en el Palacio de la Moneda, porque hoy se batió un récord absoluto. Aumentaron en prácticamente 3.000 los casos de COVID-19 en nuestro país. Llegamos a la cifra de 12.500 contagios en 24 horas y una positividad de 11.6%. Muchísima preocupación. Pero ojo, porque hoy hubo balance del Ministerio de Salud y más allá de los típicos retrocesos que hay en el plan paso a paso, no hubo mayores medidas, Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Va a haber reforzamiento de los operativos de vacunación en aquellas comunas que no han superado el 80% de su población vacunada. Esa es una de las medidas que fue anunciada por las autoridades durante el balance del día de hoy. Un balance marcado por esta cifra récord de 12.500 casos diarios, lo más alto a lo que ha llegado durante toda la pandemia. Superamos los 9.171 del mes de abril del año 2021. Esa había sido la cifra más alta hasta el día de hoy, que superamos los 12.500, con un foco muy importante de preocupación en la zona norte, en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, que tienen más del 20% de positividad. Si vemos esa situación, también podemos, por ejemplo, en cuanto a cifras, referirnos a la variación de casos en los últimos 7 días, que ha aumentado en un 102% y en los últimos 14 días en un 354%. Esto nos va dando la dimensión del momento que estamos viviendo en la pandemia con la variante Omicron en el país. Y por eso entonces hay esta medida especial que yo les decía de las autoridades de poder hacer operativos en aquellas comunas del país donde no se ha alcanzado el 80% de vacunación de su población. Veamos más de lo que dijeron. Los invito a revisar lo que dijo la ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela. Superamos los 12.500 casos nuevos de COVID-19. Es una cifra elevada, la más alta registrada en Chile durante la pandemia. Esto nos mantiene en una situación muy compleja que nos preocupa y nos ocupa. El lunes anunciamos una nueva estrategia llamada Si me enfermo, yo te cuido, que se implementará desde hoy jueves para combatir los efectos específicos de la variante Omicron en Chile, el cual consiste en que el caso confirmado contribuirá en forma inmediata en comunicar a sus cercanos. 5, 6, 7... Bien, la ministra de Salud subrogante también se refirió a otro de los temas, porque ahí lo decía, el lunes se anunció esta nueva tipificación en el marco de la pandemia de aquellas personas alerta COVID que hayan estado compartiendo en algún momento con una persona con un caso confirmado, que no tengan síntomas, por ejemplo. Bueno, hoy se reiteró el llamado a que todas las personas que hayan compartido con un caso confirmado se testeen lo más rápido posible, lo mejor, decía la ministra, en las primeras 48 horas. Bueno, el punto es que mucha gente puede ser asintomática y no necesariamente ir a testearse, y por lo tanto, ¿qué pasa con ellos si sospechan que estuvieron con una persona contagiada con la licencia médica? ¿Tienen derecho a licencia médica estas personas mientras tienen un resultado? Esto fue lo que respondieron las autoridades. La trazabilidad enfocada en cada uno de los contactos estrechos, que deja la gran cantidad de casos confirmados, hoy no es sostenible en ningún sistema de salud del mundo. Una persona en alerta COVID es quien vive o ha estado cerca a menos de 1 metro de distancia sin el uso correcto de mascarilla de un caso confirmado de coronavirus en los últimos 2 días antes del inicio de sus síntomas o 2 días antes de la toma de la muestra del examen de PCR o antígeno del caso confirmado. El testeo oportuno en caso de contactos asintomáticos es fundamental. El punto es entonces qué pasa con la licencia. Como yo les decía, las personas no tienen derecho a licencia, y lo que decía el doctor Rafael Arauz, que estuvo en el balance del día de hoy,
que esta persona puede perfectamente seguir trabajando mientras tome todos los resguardos necesarios, es decir, el uso correcto de la mascarilla, mantener también la distancia con el resto de sus trabajadores. Eso en la medida que tenga que ir a trabajar, porque lo recomendable, por cierto, es el teletrabajo, pero ya sabemos, no todos pueden tener teletrabajo. Veamos más de lo que dijo el doctor Arauz. Una persona que tiene alerta de COVID no es una persona que se maneja igual que el contacto estrecho antiguamente, ¿cierto? Es una persona que fue avisada por un caso confirmado o un caso probable, o que piensa, ¿cierto?, que pudo haber sido de riesgo por haber estado en contacto con alguien. Por lo tanto, una persona que está en alerta de COVID no tiene licencia bajo ninguna circunstancia, a menos que tenga molestias, que tenga algún tipo de síntoma, y en ese caso no es una persona en alerta de COVID, sino que es un caso sospechoso y se maneja como todos los casos sospechosos se han manejado durante toda la pandemia. Bien, los números entonces dan para preocuparse, 12.500 casos nuevos, un número positivo es que al menos hasta ahora no se refleja en aquellas personas hospitalizadas ni conectadas a ventilación mecánica esta nueva ola que estamos viviendo de COVID en nuestro país. Eso se ha mantenido a raya y según los expertos y las autoridades podría notarse dentro de la próxima semana. Así que toda la atención también se centra en eso para saber si es que vamos a tener también una explosión de casos de hospitalización o de personas conectadas a ventilación mecánica. Por ahora eso no está ocurriendo en forma importante. Los números son más o menos, se mantienen estables de las últimas semanas. Así que eso es el reporte del Ministerio de Salud en cuanto a la pandemia. Sí, Iván, importante lo que tú dices, porque los expertos señalan que claramente esta alza en las cifras debería repercutir ya la próxima semana en la cantidad de camas críticas disponibles que hay, que ahora son cerca de 300. No se ha visto perjudicada esa capacidad hospitalaria hasta el momento, porque falta que las personas se contagien, desarrollen el virus y luego entren algunas de ellas en un estado de gravedad que amerite internarlas. Y eso todavía no se ha reflejado, por eso esa cifra todavía sigue siendo positiva. 281 camas disponibles todavía en la red hospitalaria. Vivi, es un número que nos mantiene esperanzados respecto a este diagnóstico que se hace de que la variante Omicron no es tan agresiva como las que conocíamos hasta este momento. Claro, sobre todo pensando en las variantes anteriores y el escenario de la vacunación, que sigue siendo fundamental, que de alguna manera tiene una incidencia directa con estas cifras. Es importante, Iván, el punto que se aclaró en torno a la licencia, que no estaba del todo claro qué ocurría con esas personas en alerta de COVID. Para ser bien claro, entonces, la autoridad zanjó que en esos casos no es que haya licencia siempre y cuando no aparezcan síntomas. Si es así,